Buena, profe. Se me había eliminado la reunión. No entiendo por qué. Chuta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Puta, todavía no me acepta. Ya, pues, ¿qué fe? Chelo. Hola, profe, buen día. Hola, buen día. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Sí, profesor. Ya nos vamos a tener que ir de corrido con la otra después. Bien. Paso a compartir pantalla al tiro. Profe, Dígame. ¿en la PEP entra solamente matemática financiera? No. Hasta lo que veamos el próximo viernes. Chuta. Profe, pero el próximo viernes no, la U había terminado ese día como sándwich, No me acuerdo. porque el Sí, próximo profe, jueves es feriado. Ya, está en el calendario. si es sándwich hasta le doy día, entonces. Ah, ¿para qué? Po? ¿Y aquí están viendo? El caso B. Ya, ¿y a dónde quedamos aquí? En el caso A. ¿Aquí quedamos? Sí. Según yo sí, pero voy a mirar. Dame un segundo. Yo me ahorro hasta 150 pesos de interés y no invierto. Pero sí, contra la cifra que me dice el contable. Ya, sí, habíamos quedado aquí. De los beneficios netos, valor beneficios netos de día de 100 pesos. Por lo tanto, pierdo por el estudio 250, pero me resarzo en parte. Ya. ¿Hay dudas? Jóvenes señoritas, ¿hay dudas? Bien, vamos al caso B entonces. Ya. Puta la concha grande. Sofía, apaga el micrófono. Sofía, tenía el audio prendido. Bien. Vamos a la pregunta B. Miren. ¿Cuál será el ingreso anual mínimo que permitirá seguir operando? Asuma que la máquina solo puede venderse en 5 lucas. Ya, la pregunta que hemos de hacernos aquí es la siguiente. Una cuestión es el valor de venta y otro es lo que designa la contabilidad. Pregúntense, en este caso, para seguir operando y la máquina solo podemos venderla en 5 lucas, ¿el costo de mano de obra cambia por la operación? No. ¿La patente anual que hay que pagar para poder operar? No. Tampoco.
el sueldo alternativo, nada nos dicen el contrario, es decir, hemos de asumir que ad No eternum debería el gallo cambiar. va a ganar 155 pesos. El impuesto cambia sobre la máquina y el edificio. Si no nos dicen lo contrario, no debería cambiar, ¿cierto? No, contablemente, recuerda, nos decían que Claro. la máquina valía 9 lucas y no se depreciaba ni se desgastaba. Por lo tanto, para efectos del servicio de impuestos internos, la máquina sigue valiendo 9 lucas. Otra cosa es el valor de mercado. Por lo tanto, esto tampoco cambia. Con eso, ¿qué es lo que estoy diciendo? Si observan, 5004, 350, 155, 900, ha de connotar que el costo de operación, el costo fabril, siguen siendo las mismas 6 lucas de antes. Unidades monetarias al año. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No. Nos decían cuál sería el profe. ingreso mínimo que a la empresa le convendría para que le convenga seguir operando, dado que la máquina solo puede venderse en 5 lucas. Esto cambia nada. Por lo tanto, el costo fabril, el costo de operación siguen siendo las mismas 6 luquitas. ¿Qué puede haber cambiado entonces? El costo del dinero, el costo de oportunidad del dinero. ¿Me siguen o no entienden lo que digo? Sí, profesor. Sí, Bueno, profe. en este caso hay dos formas de verlo y que obviamente son absolutamente lo mismo, pero analizado desde distintas ópticas. Por lo tanto, vamos a la pregunta. El costo fabril, reitero, siguen siendo las mismas 6 lucas. Aquí están. Siguen siendo las mismas 6 luquitas. Eso no cambia. ¿Qué es lo que cambia? El costo de oportunidad del dinero. Y en este caso hay dos formas de verlo. Miren, esto que está escrito ahí, que es la primera. Esto de aquí es lo segundo. Y se llega al mismo resultado, obviamente. Vean aquí qué pasaría, la primera forma, la forma 1, si nosotros liquidamos los activos hoy día. Y al liquidarlos, dejo de incurrir en el costo de oportunidad de ese capital inmovilizado. ¿Me siguen o no? Sí. Jóvenes, Sí, sí, ya. profe. ¿En cuánto puedo vender la máquina? 5 lucas. 5 lucas. Sin, ay, en 5 lucas. 5.000. ¿En cuánto puedo vender el edificio? Dado que nada me dicen en contrario. ¿Se acuerdan cuál era el valor del edificio? ¿Se acuerdan cuál era el valor del edificio? 500. 500. Y para hacerla fácil, olvídese que tienen inventario. Haga caso omiso a aquello. Recuerden la inversión en capital de trabajo. Caja y banco. Pesco la plata del banco, pesco la plata de la caja. ¿Cuánto puedo recuperar? 1.003. Total, 6.800 pesos. Eso es lo que tengo en activos hoy día. Por lo tanto, si los coloco aquí en plata, valorado en dinero, en plata
o los llevo al mercado de capitales, ¿a qué renuncio si es que los dejo puestos en la empresa? ¿A qué renuncio? A la recepción de los intereses. Y si recuerdan, la tasa de interés era el 10% y era uniforme. ¿Se acuerdan? Por lo Sí. tanto, el 10% son 680 pesos por tener la plata en la empresa, más las 6 lucas que debo financiar de costo de operación o Fabril. ¿Cuánto será el ingreso mínimo que le exigiremos a la empresa? 6.680, perdón. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Segunda forma de verlo. Esto de aquí ahora. Miren, para hacerla fácil, ¿con cuántas lucas partí de capital propio? 10.000. 10.000. Asuma que pagué el permiso de construcción. ¿Cuánto me fue quedando? 9.003. ¿Me siguen o no? Lo pagué con las lucas mías, no con las que me prestó el banco. Da lo mismo como lo interpretemos, ¿ah? Reitero, da lo mismo como lo interpretemos. Partí con 10 lucas, pagué el permiso de construcción, me quedan 9.003. ¿Me siguen? Sí. Listo. Y compré con esta plata una máquina que valía 9 lucas, pero ahora ¿cuánto la puedo vender? 5.000. Así, ¿Cuánto pierdo si la vendo? 4.000 pesos. 4.300 pesos. ¿Cuánto me quedaría de capital propio? 5.003. 5.003. Ahí están. Por lo tanto, dado mi posesión de activos y como la tasa de interés era uniforme, yo, como tengo metido en el proyecto 5.300 pesos, le voy a exigir el 10%, pero recuerden que también estamos endeudados con el banco y al banco ¿cuánto le debemos? Luca y media todos los años. ¿Cuánto nos va a cobrar de intereses el banco al año? El 10% sobre el crédito, es decir, 1.500 por 0,1, 150 pesos más los 530 propios, total 680, más las 6 lucas del costo de operación, o Fabril, 6.680. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Profesor, una consulta. ¿Esos 4.000 pesos qué representaban? La pérdida. Si tú vendes la máquina, ¿cuánto vas a perder? Ah, ya. Ya Y entendí. eso es lo que parece un contrasentido. Si se acuerdan la primera pregunta, le exigíamos 7.150, a lo menos, ¿se acuerdan o no? Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Ya, contra lo que un contable o un enfoque contable podría prejuiciar. Ahora, dado lo que está pasando con el valor de mis activos, que disminuyeron, yo soy más rico o más pobre. Ah, Más pobre. listo. Por lo tanto, le voy a exigir más o menos a la empresa. Le va a exigir más a la empresa. No, Ah, pues menos. Antes el ingreso era 7.100 el que le pedíamos, ahora es solo 6.006. Ah, claro, ahora Cuidado. 6.600. Por eso les digo, Claro, si no es que el contable le diría, jefecito, como estamos perdiendo plata, hay que exigirle más al proyecto. Error, error. Usted es más rico, más pobre ahora, más pobre. ¿Le va a exigir más o menos a la empresa? Menos. ¿Hay dudas?
¿Hay dudas? No, profe. Ya. Aprendan a pensar en términos económicos, cabros. Profesor, en Tercera ese pregunta. caso, Dime. ¿soy yo el que es más pobre o es la empresa la que es más pobre? Porque al final, si yo. La Y es más que nada empresa, para ¿sí? que. Para, La empresa, a ver, se los dije ya, hace tiempo esa es la atrás, pregunta. Brandenberg, parece que se te olvidó. En el vulgo No, es se que. maldice de que uno invierte en el mercado de capitales. Esa no es una inversión real. Las que invierten son las empresas, no las personas naturales. Claro, porque me surgió la misma duda que en el apartado 1. Porque en el No, apartado. no, Sí, no, es la misma duda. Porque no, en la primera yo no. pensé que por ingreso anual Brandenberg, mínimo no se seáis refería. porfiado. Pero si no soy porfiado, le estoy tratando de explicar por qué me surgen esas dudas, nada más. Porfiado. Lo digo, ya, está bien. Entonces asumo que es Las de la empresa siempre, personas nada más. no invierten. Sí, Las está bien, personas sí lo pueden entiendo. ahorrar. Las Lo entiendo. inversiones, las Ok, inversiones tienen que ver con proyectos que ofrece la naturaleza. ¿Eso qué significa? Con incrementar el potencial de producción de bienes y servicios de la economía. Cuando yo me compro una acción de Falabella, no estoy aportando en nada a la economía, en nada. Distinto es si Falabella abre un nuevo local, está incrementando el potencial de producción de bienes y servicios, está invirtiendo. Bien, me aburriste, Brandenberg, voy a ir a buscar un vaso de agua porque me quedé sin voz. Espérenme. correcto. Está bien, te La veo. pregunta Disculpe. 3. Ya, vean la pregunta 3. Se ofrece la posibilidad de comprar una máquina adicional que posee las siguientes características. Costo inicial 10 lucas, mano de obra 3.450. ¿Cuál será el incremento mínimo en el ingreso anual que tentará el individuo a comprar la máquina? Sencillito, sencillito. ¿Cuánto nos están diciendo se incrementa el costo de mano de obra? ¿Me están escuchando, no? Sí, Sí. profesor. Ya, ¿en Sí, cuánto profe. se incrementa el costo operacional? Mano de obra. Esto adicional nos están diciendo. 3.450. ¿Qué más? La máquina del edificio. ¿Qué? El impuesto. Muy bien, el impuesto. Papá Fisco nos va a cobrar el 1%, digo, sobre la posesión de los bienes. El 1% de las 10 lucas, 100 pesitos. Y nada más. Nada más. Pero también hay un costo de oportunidad del dinero. ¿Cuál es el costo de oportunidad del dinero? ¿Cuántas luquitas tengo que invertir? 10.000 pesos. 10.000. Y hay dos posibilidades. O compro la máquina o las 10 lucas que son mías las coloco en el banco. Por lo tanto, por el hecho de traerlo a la empresa, esas 10 luquitas, ¿a cuánto estoy renunciando por concepto de intereses anualmente? Así Dado es, que la peso. tasa era el 10. 100 ¿Ah? pesitos. A 1.000 pesitos. A A 1.000 Luca, pesos. Luca, O Luca. sea, 1.000 pesitos. Por lo tanto, el incremento en el ingreso o el ingreso mínimo incremental, como lo quiera decir, que ustedes le exigirían a esta máquina, ¿cuánto sería?
mayor o igual a A 4.550. 550. 4.550 pesos al año. Ahí no alcancé a ponerlo, pesos al año. ¿Qué es lo que está aquí abajo? Caso C. Ahí está el detalle. Lo observan. Si tienen dudas, díganme, niños. Niños, ¿lo entienden? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profe. Deme un segundo. Bien. La pregunta D y E las vamos a mirar nomás porque no tienen ni una ciencia. Miren. Recalcular la 1, recalcular la 2, la 4 y la 5 respectivamente. Suponiendo que existe una tasa de interés diferenciada para fomentar las inversiones, siendo esta del 6% anual para los créditos. Hay que recalcular la pregunta 1. ¿Cuál será el ingreso mínimo anual que tentará el individuo a formar la empresa? Si se dan cuenta, lo que cambia es el costo fabril, siguen siendo las 6 lucas. Lo que cambia es el costo de oportunidad del dinero. Y en este caso, si usted se fija, los créditos se hacen más baratos o más caros, que es un fenómeno que estamos viviendo hoy día en nuestra economía. Prácticamente cero es la plata que están prestando los bancos, o que van a prestar. Más caro. ¿Cómo se van a tornar más caros? Si en vez del 10 te cobran el 6 para fomentar los créditos, para fomentar Más las barato. inversiones, te sale más barato o más caro el capital prestado. Más barato. Antes te cobraban el 10 y ahora te van a cobrar el 6. Más barato, más caro. Más Más barato. barato. Mucho Ya, Barato. ahí está. Listo. Más barato, profe. Ahí está. El costo de oportunidad del capital propio, 1 luca. El costo del crédito, como hay fomento a las inversiones, me van a cobrar solo el 6. Por lo tanto, con el banco voy a estar endeudado en 90 pesitos al año en vez de 150. El ingreso mínimo anual, 7.090 entonces. ¿Hay dudas? ¿Hay No. dudas? Ya, y el caso 5 era la pregunta B, que era cuando decían que la máquina solo puede venderse en 5 lucas. Si se dan cuenta, lo único que está cambiando de nuevo es el costo de oportunidad del dinero. ¿Y en cuánto cambia? El cambio, ¿qué pasó? El cambio, más o menos, en el costo de oportunidad del dinero, que puede aumentar o disminuir, en este caso disminuye.
es igual al delta tasa por el monto del crédito. Y el cambio en el costo de oportunidad del dinero entonces es tasa final 6% anual, tasa inicial 10%, la variación menos el 4%. ¿Y en cuántas lucas me endeudo? ¿Cuál es el monto del crédito? Luca y media. El cambio en el costo de oportunidad del dinero son menos 60 pesos. Antes eran 150 pesos de intereses y ahora baja en 60, es decir, total 90. Ahí están. Y análogo para la pregunta 4 y para la 5. ¿Hay dudas? Jóvenes señoritas, ¿hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Pregunto. Listo. Bien, con esto supongo que habrán entendido el concepto a la larga, qué es lo que hay que ir considerando en las decisiones de inversión. Todo aquello que sea relevante o imputable a la actividad que esté evaluando. Hay cuestiones que pasan a ser costos o beneficios, según sea el caso, inevitables. Esos no son relevantes en las decisiones. Recuerden que esto viene desde la economía. ¿Cuáles eran los costos pertinentes en la toma de decisiones en el proceso productivo? Los costos variables. Eso es la nomenclatura que ocupamos en economía, variable fijo. No obstante, siempre debiéramos hablar de imputable o no imputable o evitable e inevitable. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Listo, dejo de No, compartir. profesor. Vamos ahora a un concepto que debieran conocer. Ya, ¿saben lo que es la depreciación? Sí. ¿Qué es lo que es? Defínemela. Más que nada, si hablamos, por ejemplo, de un bien, a través del tiempo, su valor va disminuyendo. O sea, si cuando lo compré vale 1.000 pesos, al cabo de unos meses va a ir bajando su precio a 990, 980 y así, porque no va teniendo el mismo valor que en ese tiempo presente que yo lo compré. Ya, cuidado eso sí, ¿ah? No confundáis precio con valor, ya sabemos que es distinto. Sí, disculpe. Bueno, Ya. No confundan valor con precio, pero no obstante está bien. Ahora, este concepto es una cuestión contable, no es económica, pero hay que tenerla clara. ¿Qué es lo que es la depreciación? Es la pérdida de valor de un activo fijo debido al uso, el desgaste, el paso del tiempo o problemas de obsolescencia. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, Ya, cuidado. Los que se deprecian son los activos fijos. ¿Cuáles son los activos fijos? Si se acuerdan de economía, eran los bienes de capital.
¿Se acuerdan? Brandenberg, ustedes deben recordar cuando vimos bienes de consumo intermedio y bienes de consumo final, desde el trigo llegando al pan, pasando por la harina con el molino y el horno. Molino y horno eran los bienes de capital. Bueno, los activos fijos son todos aquellos que participan en la producción, que es un bien, ¿ah? Un activo fijo es un bien. Pero los activos fijos, ¿cuáles son? Son todos aquellos que participan en la producción de otros bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Bueno, y la depreciación, ¿qué es lo que es? La pérdida de valor que sufre dicho activo debido al uso, el paso del tiempo o problemas de obsolescencia. Por ejemplo, en el caso del recurso tecnológico, los computadores, los celulares, qué sé yo, los televisores, si se dan cuenta, allí muchas veces no es tanto que afecte el uso o el paso del tiempo, pero sí por el cambio tecnológico hay activos que pueden quedar obsoletos rápidamente. Lo vemos en el mundo de los celulares, los iPhone, los Samsung, qué sé yo, por lo menos sacan 2 modelos nuevos a lo largo del año. Y aun cuando el equipo es estupendo, el que usted tiene, lo compró hace 3 semanas, pero producto del avance tecnológico, ese activo, el que usted tiene, el celular que tiene, perdió valor. Y esa pérdida de valor, en este caso, ¿por qué se manifiesta? No es por el uso, lo he usado re poco, 2 semanas. No es por el paso del tiempo, no han pasado tantos años tampoco. Pero al cabo de un par de semanas o un par de meses, quedó obsoleto y el valor cayó radical o sustancialmente, por ejemplo. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Entonces, ahí lo tenemos la definición contable y lo que vamos a analizar, ¿por qué? Porque estando dentro del marco de la ley, puede ocurrir que la adopción de uno u otro método tengan impacto o afecten la decisión respecto de un proyecto de inversión que requiere la contratación de activos. Entonces vamos a hacer un comparativo, después vamos a explicar qué es lo que existe en Chile, pero ese es otro tema. Primero, entonces, para que entiendan la concepción, vamos a analizar o comparar algún método acelerado, lineal y desacelerado. Y para esto, el método lineal no tiene ni una ciencia, su nombre lo autoexplica. Vamos a comparar el lineal contra el de la suma de los dígitos del año, que lo podemos concebir como desacelerado o acelerado. Hay otros métodos, el de tasa constante, el de doble tasa constante, etcétera, pero son acelerados o desacelerados. Y en Chile, lo que por definición permite el Servicio de Impuestos Internos, el SII, es lo siguiente. Si un activo tiene una vida útil, voy a decir algo, 20 años, o 21 para que no se me maree, que es raro, porque en general se habla, para vías útiles extensas se hablan números 20, 25, 30, etcétera. No importa, 21. Lo que permite el Servicio de Impuestos Internos es depreciar en 1/3 de la vida útil. Según el fabricante, me dice que este activo operado en tales y cuales condiciones me va a durar 21 años. ¿Qué es lo que nos permitiría el Servicio de Impuestos Internos? Depreciarlo en 1/3 de la vida útil, es decir, en 7. En 7 años. Y dentro de esos 7 años, el método que se ocupa para depreciar es el lineal. Pero como concepción es un método acelerado, porque me está diciendo, en vez de que usted absorba y enfrente la pérdida en un horizonte de 21 años, hágalo solo en 7. ¿Qué me está diciendo? Acelere el cargo por depreciación. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños, Profesor,
Una consulta, pero tiene más que ver con el mismo tema de la depreciación en caso que no sabría cómo denominarlo. Porque, por ejemplo, eh, yo tengo una colección de billetes antiguos y tengo un billete de como 5 reales. Entonces, en ese sentido, si yo, por ejemplo, ese billete se puede ir depreciando con el tiempo, pero hoy día vale más de lo que valía en su tiempo, ¿qué significa? Se revalorizó. Pero eso ya no, la depreciación ahí ya no le cae, No, simplemente se revaloriza nomás. no, cuidado, obviamente no. La depreciación sería el desgaste del billete, del papel. Ah, Pero ok. como es un activo que tiene unas ciertas características que se le asignan valores emocionales, olvídate, no tiene nada que ver lo contable con lo Correcto. económico o valórico. Un coleccionista te va a pagar muchísimas lucas por eso, obviamente bastante mayor al valor intrínseco o nominal de ese papel. Por otra cosa, por cuestiones subjetivas, no por una cuestión contable. Correcto. Ahora entiendo. Ya, vamos, que es lo último que vamos a alcanzar a ver en antes de la otra clase. Aquí la nomenclatura que tenemos que entender es la siguiente. V sub C, ¿alcanzan a verla? ¿Están viendo un Word o no? Sí. Sí, profe. Ya, V sub C, valor de compra o costo histórico del activo. El valor de compra o costo histórico del activo se mide en unidad monetaria. V sub R, el valor de desecho, valor de rescate, valor residual del activo en el mercado de los activos usados con N años de uso. Este valor es una presunción que se hace al momento de la compra y se mide en unidad monetaria. Yo compro un activo para producir lápices y ese activo hoy día lo compré en Falabella o qué sé yo, en una imprenta y me costó 2 millones de pesos. Hoy día yo asumo que ese activo, dado lo que me permite el Servicio de Impuestos Internos, lo voy a poder vender en 3 años más. En 3 años más digo porque lo voy a depreciar en 3 años, dado que es lo que me podría permitir el Servicio de Impuestos Internos, asuman. Y digo, bueno, este activo lo voy a vender en 200 lucas. Es una presunción que hago respecto del mercado de los activos usados, en el cual yo creo que voy a vender este activo al cabo de los 3 años en 200 lucas. ¿Esa presunción se puede cumplir o no? V sub D, valor depreciable. ¿Qué es lo que es el valor depreciable? Nada más que la resta, la diferencia entre el valor de compra o costo histórico del activo menos su valor de desecho, valor de rescate, valor residual. ¿Dónde quedó el mouse? Se me fue el mouse. Ahí estamos mal. Pruebe apretando escape, profe. Está a la derecha de la pantalla. No pasa nada. ¿A dónde A la está? derecha, la visita a la derecha. Pégale al monitor, a ver si es que funciona. Ahí está, Ahí ¿no? estoy. Ya. Borré la lámina. Borré la imagen. Ahí está. La había borrado. Ya, V sub D, valor depreciable, el valor de compra menos el valor residual. Se mide en unidad monetaria. N, la vida útil contable del activo, se mide en años. D sub J, cargo anual por depreciación en cada uno de los J periodos en los cuales esté vigente el activo. D A sub K, depreciación acumulada hasta el año késimo, con K de 1 a N también. VL sub K, valor en libros del activo, un valor contable, al final del año késimo, después del cargo por depreciación. Y VL sub K, ¿qué es lo que es? El valor de compra menos la depreciación acumulada, y se mide en unidad monetaria. El VL también.